Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora corresponde trabajar el tema de población peruana. Profe Lucho, ¿y qué es la población peruana? Conjunto de personas que viven en el territorio peruano. Y estos viven unidos por vínculos políticos, económicos, sociales, culturales y son la base del Estado peruano. Y vayamos a ver, ¿cómo es que la población peruana llegó a ser lo que hoy día es? Con respecto a su evolución y a su dinámica demográfica. Recordemos que empezamos con un pequeño grupo de personas, de peruanos se podría decir, y llegamos al final de la autonomía, o sea, en el Tahuantinsuyo, se da un aproximado de 10 a 12 millones. ¿Por qué un aproximado, profe? Recordemos que esta etapa es una etapa ágrafa, o sea, no había escritura y no se podrían decir los datos con precisión. Pero eso sí, de la dependencia y de la república sí. ¿Por qué, profe? Porque tenemos el ente rector, el INEI, que más o menos podría recoger la historia demográfica de la dependencia y de la república. Por ejemplo, nos dice que en la dependencia se desarrollaron 5 censos y en la república 12 censos. El primer censo en la dependencia que lo realizó el virrey Pedro de la Gasca arrojó un total de 8 millones. Había reducido ciertamente la población debido obviamente a muchos factores. Pero lo crítico y lo trágico es que para el último censo colonial en 1795, que lo registró el virrey Gil de Taboada y Lemus, llegamos a ser 1 millón. Profe Lucho, ¿no se supone que la población peruana debería incrementarse? Pero no fue así. Mira, prácticamente los peruanos quedamos reducidos a 1 millón. ¿Y a qué se debe, profe Lucho? Se deben a factores. Y esos factores son la sobreexplotación por parte de los españoles, las guerras civiles, la deficiente alimentación, las enfermedades se le suman a esto. Por eso es que descendió drásticamente la población. Y en la República empezamos con apenas 1 millón. O sea, la población peruana es resultado solamente de la República con respecto a la cantidad. Y nosotros observamos que 3 siglos contiene la República. El siglo XIX, el siglo XX, parte del siglo XXI. En el siglo XIX, según el INEI, se desarrollaron 4 censos. En el siglo XX, 5 censos. En el siglo XXI, 3 censos. Y suman los 12 censos. ¿Y en qué siglo, profe Lucho, es donde la población creció más? Y te diré que en el siglo XX el crecimiento fue explosivo. Porque desde 1821, ponle hasta 1900, apenas llegamos a 3 millones de habitantes. Y en el siglo XX de 3 millones pasamos a 25 millones. La población prácticamente se octuplicó. Y en el siglo XXI llegamos a ser obviamente 31 millones, unos 6 millones más. Pero ¿dónde creció más la población, profe Lucho? En el siglo XX. El crecimiento es explosivo, o sea, la mayor acumulación. ¿Y cómo entender a la población del siglo XX y del siglo XXI? Por eso es que vamos a plantear etapas del crecimiento poblacional del siglo XX y XXI. Y presentamos este pequeño cuadro. Y las etapas serían la primera, la segunda, la tercera, hasta la séptima etapa. La primera etapa concluye con el censo de 1940. La segunda etapa con otro censo, que empieza con 6. El otro con 7, con 8, con 9. Y luego tenemos el décimo, lo vamos a obviar, el 11º y el 12º. En el año 61, 72, luego viene el 81, el 93, el 2007 y el 2017. Esto quiere decir que al finalizar cada etapa se desarrollaron estos censos. La primera etapa abarca desde 1900 hasta 1940, la segunda del 41 al 61, la tercera del 62 al 72, la cuarta del 73 al 81 y así hasta el final desde el 2008 al 2017. Estos censos son importantísimos, ¿no? Recordemos que no estamos considerando al censo del 2005 porque hubieron datos totalmente erróneos, como por ejemplo se consideraron como colegiales a personas de 80 años o como nietos a personas de 70 años. Hubo una población omitida aproximadamente en el 2005, pero que se desarrolló ese censo, más de 7 millones de personas. Por eso es que Alan García vuelve a realizar otro censo, el 11º, el censo del año 2007. Profe Lucho, ¿y cuáles son los datos básicos de estos censos? ¿Cómo fue creciendo la población? ¿Recuerdas en el gráfico anterior? Vimos que la población hasta 1900 apenas era
3 millones. En 80 años aproximadamente, desde 1821 hasta 1900, apenas se había incrementado unos 2 millones aproximadamente, y donde habría crecido la población drásticamente en el siglo XX. ¿Cuánto arrojó, profe Lucho? El censo de 1940 arrojó 7 millones, del 61 10 millones, 14 millones, 17 millones, 22 millones del censo del 93, el censo del 2007, recuerda Alan García, 28 millones, y el último censo de población, 31 millones de peruanos. ¿Y cuál es la tasa de crecimiento para estos censos? Tenemos ahí 16, 19, 28, 26, 20, 16 y 10 por mil. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, ¿cuánto es que se incrementó la población peruana de manera anual? Para este censo, por ejemplo, para el último, si vemos, fue 10 por mil. Esto quiere decir 10 peruanos más por cada 1000 habitantes. O podríamos llamarlo así, 1% anual. Entonces, para el censo del 40, la población había crecido en un 1,6% o 16 por mil. ¿Y debido a qué, profe Lucho? La tasa de natalidad era alta. ¿Y por qué no crecía la población? Es que también la tasa de mortalidad era alta. O sea, así como nacían niños, también morían. ¿Por qué, profe? Por la asistencia a la salud y otros factores. Y luego la población peruana aumentó en su tasa de crecimiento anual. Esto se debe básicamente a que disminuye la tasa de mortalidad infantil levemente. Y esto se desvirtuó para la tercera etapa, para el censo del 72. La tasa de crecimiento o la tasa de natalidad es altísima, debido principalmente a los avances y a la asistencia a la salud que tenían los peruanos. Y es entonces donde el Estado peruano le llama la atención a los peruanos. Peruano, nos estamos multiplicando muy rápido. Entonces, para la cuarta etapa, los peruanos toman conciencia, donde se ve reflejado en la tasa de fecundidad. De tener en promedio nacional las mujeres 6 hijos, pasan a tener 4 hijos. Entonces, quiere decir que la población para la cuarta etapa tomó conciencia. Y al finalizar la quinta etapa para el año 93, recordemos que esta etapa se caracteriza del 80 al 90 por una crisis social, básicamente debido a los conflictos como el terrorismo, el fenómeno del niño y otros factores que hicieron que la población en cadena se desplace al exterior. La migración internacional es la que caracteriza esta quinta etapa al finalizar. Y la sexta etapa también se caracteriza por la migración internacional, pero, profe Lucho, el terrorismo había sido contenido en una parte. Se debe básicamente que entre el año 90 al 2007 nuestra economía no estaba tan bien. Entonces los peruanos que migran son los profesionales, especialmente jóvenes. ¿Y por qué, profe Lucho? Por obtener mejores ingresos, mejoras salariales. La última etapa nosotros la vivimos. Si le podríamos poner un nombre sería la desconfianza de la población, la corrupción y la crisis en varios sectores que vivimos. Y algunos datos de la población peruana del último censo que es muy importante para todos nosotros conocerlo como peruanos. El Perú con respecto a la cantidad de población en el 5º puesto en Sudamérica. Primero lo ocupa Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela y ahí está el Perú para el último censo con 31 millones en el 5º puesto. Algunos datitos de la población peruana. Por ejemplo, los departamentos más poblados para este último censo son Lima, Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Y los departamentos menos poblados, Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Datitos muy interesantes que uno debe tener como referencia, ¿verdad? Arequipa, por ejemplo, ya estamos en el puesto 4º. Luego tenemos la distribución de la población peruana. Todos los datos estos de acá me los va a dar el ente rector de la contabilidad de la población peruana, que es el INEI. Cuando yo digo distribución, me refiero básicamente a la distribución en el espacio, por ejemplo, por regiones geográficas, por zonas o medios. Cuando digo regiones geográficas, me refiero a la costa, sierra y selva. ¿Cuál es la población mayoritaria según el censo del 2017? Pero no tendría sentido realizar este cuadro si no comparamos los censos con respecto al 2007. ¿Cómo es que cambió la población peruana, la dinámica de la población peruana en estos 10 años? Por ejemplo, la población de la costa en el año 2007, para ese censo,
había arrojado un 54,6%. Para el año 2017 esto se ve incrementado en un 58%. Profe Lucho, ¿a qué se debe? Todavía hay un centralismo. Y si las personas están migrando, si vemos estos datos estadísticos, de la sierra lo están haciendo a la costa en un gran porcentaje y en un pequeño porcentaje a la selva. ¿Por qué a la costa? Por el centralismo. ¿Por qué a la selva? Por motivos de trabajo, básicamente. Entonces, la estructura de la población peruana sería esta. En la sierra, 32%. Para el año 2017 se registró un 28,1%. En la selva, 13,4% y subió un pequeño porcentaje, 13,9%. Esta es entonces la distribución por regiones geográficas. Si me preguntan cuál es la región geográfica más poblada, la costa. Y la que tiene menor cantidad de población, la selva. Pero ¿quién ha tenido un incremento notorio de población? La costa. Entonces, profesor, la población se está desplazando básicamente a bajas altitudes a la costa. Ese fenómeno se le denomina, chicos, litoralización. Nos pasamos a la división por zonas o medios. Ahí tenemos el cuadro comparativo entonces siempre entre el censo del 2007 y 2017. La zona urbana presenta una población, si decimos por zonas, me refiero a la zona urbana y rural. Existen dos medios, urbana-rural. La zona más poblada obviamente es la zona urbana. En el año 2007 la población en la zona urbana era de 72,5% y la población rural 27,5%. Y esto cambió de una manera drástica para el año 2017 y el incremento en la zona urbana, o sea, los ciudadanos, son en mayor porcentaje, en un 79,3% y la población campesina es del 20,7%. Profe Lucho, ¿esto es bueno o malo? Obviamente que no es tan bueno. ¿A qué se debe, profe? Obviamente las oportunidades en las zonas rurales son menores y el gobierno le debe dar una mirada a esta distribución. ¿Qué pasa si todos se van a vivir a las zonas de las urbes? Obviamente se debilita la seguridad alimentaria de nuestro país. ¿Quién trabaja en el campo, en la agricultura, en la ganadería? ¿Verdad? Entonces hay que darle una especial mirada a este temita de la población por zonas. Pasamos ahora a la estructura de la población peruana. ¿Cómo es que se estructura la población peruana? Podríamos estructurarlo por sexo, por edad, hacer un análisis. Cuando yo digo estructura me refiero a características propias de la población, como por ejemplo sexo-edad. Recordemos, sexo varones y mujeres. Si hacemos una comparación entre estos dos censos, tenemos que el porcentaje de varones está en decrecimiento en nuestro país. 49,7% registraba en el año 2007. Para el año 2017, 49,2%. Hay un pequeño porcentaje en decrecimiento, se podría decir, y las mujeres más bien se ve que se han incrementado en un pequeño porcentaje también. ¿Ya cuánto corresponde, profe Lucho? ¿Cuántas mujeres más hay que varones en nuestro país? Esto corresponde a unos 500.000 mujeres más que hombres, se podría decir, ¿no? Si subimos un poquito la cifra por acá. La población peruana lo podemos estructurar por edad en tres grupos: la población joven, la población adulta, senil o la población vieja. La población joven oscila en sus edades entre 0 y 14 años y la población adulta entre 15 y 64 años. Y la población senil de 65 a más, siempre comparando los dos censos. Para entender la dinámica poblacional de nuestro país es necesario la comparación. ¿Listo? Luego tenemos que la población joven pasó de un 35,5% a un 26,4% y la población adulta de un 63,1% a un 65,2% y la población senil del 6,4% al 8,4%. Entonces, si vemos este grafiquito, esta tabla, que lo podría interpretar de diversas maneras, o podría representarlo de diversas maneras, ¿no? Mediante barras, mediante el pastel o la torta, pero lo presentamos mejor mediante este cuadrito. Y vemos que en el cuadro hay un ligero envejecimiento de la población peruana y hay un decrecimiento en la población joven. Esto quiere decir en los que tienen entre 0 y 14 años. ¿Y esto es bueno o malo, profe Lucho? Obviamente que no es tan bueno. ¿Por qué, profe? Porque se debilita este grupo de población que es la PEA, la población económicamente activa, la fuerza laboral de nuestro país para más adelante, según las estadísticas, se van a debilitar. ¿Por qué, profe Lucho? Porque tenemos menos niños y más adelante van a pasar en un menor porcentaje a ser
fuerza laboral. Entonces hay que darle una especial mirada a la tasa de natalidad de nuestro país. Se deberían fortalecer. Para eso, ¿qué se requieren? ¿Qué deben aplicar los gobiernos viendo la estadística? Aplicar políticas poblacionales. Muchas veces notamos que no se presta atención a la estadística y deberían hacerlo. Muy bien, espero que les ayude bastante con respecto a este tema que es población peruana y siempre suelen preguntar en las diversas casas de estudio y además esto debe ser parte del compromiso de nosotros conocer la estadística de cuántos somos, quiénes somos y eso es necesario.